Hola, mis amadas, ¿cómo están? Una vez más nos encontramos por este medio que es En Pocas Palabras, este grupo que ha sido creado con el fin de poder llevar palabra de Dios y la cual tiene un propósito que creo que lo cumple, que es el de ser compañía, el de en medio de tantas adversidades, de tantas dificultades, de tantas penas, angustias y luchas, ha sido esa puerta, ese puente hacia Cristo, a poder estudiar, a poder conectarnos con su palabra, que es lo que el Señor nos ha dejado para que, guiados por ella, por medio del Espíritu, podamos llegar a Él, al conocimiento pleno de Cristo, algo tan grande, tan maravilloso para nuestras vidas. Hoy a mí me toca hablar, y ya dando cierre con los reyes, el mes de los reyes, me toca hablar de Roboam, un hijo de Salomón, el cual fue rey. Y saben que este rey tuvo una particularidad, y quiero que lo pueden buscar, el reinado de Roboam, que está en Primera de Reyes 14:21, da un alcance y habla sobre cómo fue. Dice: y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, ¿no es cierto?, el pueblo, y le enojaron más que todos sus padres había hecho en sus pecados que cometieron. Ellos dicen que en ese tiempo del rey de Roboam edificaron altares para alabar a otros dioses, y el pueblo se descarrió, hizo lo malo. Su madre era una amonita, quiere decir que era una mujer pagana, y que no le estaba permitido justamente al pueblo, no era el consejo de Dios de que buscaran mujeres fuera del pueblo. La desobediencia, una vez más, de los padres llevó como consecuencia que un hijo como Roboam, que fue rey, fuera un hombre de un corazón no dispuesto ni entregado a la voluntad de Dios. Saben que este hombre, Roboam, tratando de buscar y conocer un poquito más de cómo fue su reinado, era un hombre que le interesaba mucho quedar bien con los hombres, con los humanos, con los amigos. Entonces, cuando él tuvo que buscar consejos, dice que él habló con los ancianos y los ancianos le dieron un consejo de que pudiera bajar los impuestos del pueblo, de que pudiera tratar de entender al pueblo, pero no escuchó. Se dejó llevar por el consejo de sus amigos. Sus amigos tenían casi su misma edad y seguramente no eran temerosos de Dios, porque los consejos que le dieron no fueron buenos. Y saben que esto me llevaba a meditar. Siempre todo lo que ha pasado en la historia, como lo he dicho en otras de mis charlas, ¿no es cierto?, aquí en Pocas Palabras, nos hace referencia hacia nuestra vida, hacia lo actual. Y saben que me llevaba a meditar mucho justamente lo que estaba estudiando en estos días, en este tiempo. Estoy leyendo un libro muy lindo, muy apasionante, que habla sobre la vida cristiana de una mujer. Y saben que me llamaba mucho la atención esto. Es una mujer de 50 y algo de años, y ella decía, para algunas, por ejemplo, para una niña de 10 años, yo soy una anciana, pero para una mujer de 80, soy una mujer joven todavía. Entonces depende de cómo sea nuestro punto de vista y podemos verla como una anciana o no. Lo cierto es que siendo anciana o no, siempre necesitamos una de las otras. ¿Cómo? Por ejemplo, esa mujer de 57 o esta mujer de 42, hoy tengo una futura adoradora de Dios, que creo que ya lo es, pero está en formación, que es mi hija de 11 años. Está en formación para hacer. Entonces necesita de mí buenos consejos. Quizás mis experiencias personales no sean las mejores, pero la palabra de Dios sí es lo mejor para ella. Entonces, ¿cuál sería mi motivación hoy? Preocuparme y ocuparme de conocer la palabra de Dios, de empaparme en ella, de llevarla a mi vida, de que Cristo se refleje en mí,
para que esa futura mujer, sierva de Dios, que hoy ya es una niña sierva de Dios, sea una verdadera adoradora. ¿Qué me pasa? Es necesario nutrirme de su palabra y también de buenos consejos. ¿Dónde los puedo encontrar? Seguramente, muchas veces me ha pasado esto. Yo he visto a veces mujeres grandes ser solamente viejas, tener canas, tener arrugas, pero no ser temerosas de Dios. Entonces, ¿podemos recibir consejos de los jóvenes? Sí podemos recibir consejos de los jóvenes si son temerosos de Dios. ¿Podemos recibir buenos consejos de los ancianos, de las ancianas? Sí, si son temerosas de Dios. Porque seguramente nuestras experiencias muchas veces pueden ser de ayuda si las volcamos hacia Dios. Si no, pueden ser de frustración para otros, pueden ser de malos consejos. Por ejemplo, muchas veces he escuchado mujeres que han tenido fracasos en su matrimonio decirle a otras más jóvenes: no te cases, sé libre, viví, juntate, probá. No es un buen consejo. No es lo que la palabra de Dios me aconseja. Entonces estoy volcando mi experiencia personal sin la ayuda de Dios para dar un consejo. ¿Por qué digo todo esto? Porque es necesario como hijas de Dios que unas a otras nos ayudemos, que unas a otras nos alimentemos, que unas a otras colaboremos, nos demos consejos, nos ayudemos, nos tendamos la mano. Es necesario, desde la joven hasta la anciana. Hay un consejo hermoso que Pablo le aconsejaba a Tito en la carta de Tito, donde dice las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Fíjense en qué hermoso consejo. Si lo leemos esto, la invitación es que lo leamos muchas veces. Porque a veces decimos, ay no, pero es como que es mucha carga y es como que la mujer tiene que ser. No, es hermosa la propuesta que le hace a las ancianas, a que enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos, a amar a sus hijos. Muchas veces pienso que a veces lastimamos tanto, hice incluso mis reflexiones con nuestras palabras a nuestros hijos, a nuestros maridos, a nosotras mismas. Qué importante es ese consejo a tiempo, esa oración de una mujer de quizás 70 años, de 80, de haber sufrido, pero decir por la palabra de Dios: esto me consuela, esto me conforta, esto me ha hecho crecer, y vamos a orar juntas para que tu vida, para que tu matrimonio, para que tus hijos sean bendecidos y la sabiduría de Dios entre a tu vida y te transformes en esa hija, esa sierva, esa adoradora de Dios que vive y muestra a Cristo en cada uno de sus actos. Me hacía pensar mucho, el rey Roboam no tomó buenos consejos, no tuvo ese consejo a tiempo, ese temor reverente a Dios. Su padre no lo tuvo. ¿Por qué? Porque eligió lo que no tenía que elegir. Hermanas, estemos atentas, mujeres que están del otro lado. Busquemos aquellas que veamos. Hay mujeres que seguramente han sufrido, que seguramente se equivocan, que seguramente están luchando. Pero hay mujeres adoradoras. Hay mujeres que podemos hablar. Busquemos la forma. Tratemos de estrujar a aquellos de esas mujeres de 80 años que han vivido, que seguramente han sufrido muchísimo, que seguramente tienen luchas, que seguramente hay cosas maravillosas que podemos aprender. Busquemos a aquellas un poco más jóvenes para que podamos deleitarnos, podamos afilarnos unas a otras como el hierro se afila, como dice allí en Proverbios, y busquemos a aquellas más chicas para ir dejando este legado de amor que el Señor nos ha dado. Que el Señor las bendiga. Y bueno, este rey Roboam me hizo meditar en eso, los buenos consejos. Bendiciones, mis amadas.